Hola, ¿qué tal? Estamos en este nuevo video. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es de suma importancia ya que ocupa el cuarto lugar dentro de la tasa de mortalidad en adultos mayores, principalmente en varones. Por lo cual es de suma importancia conocer esta patología un poquito más a fondo. Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar este tema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, esta es una enfermedad de suma importancia tener el conocimiento, pues es una enfermedad muy común, principalmente en la tercera edad, prácticamente como decimos en los ancianos. Los ancianos son los que más comúnmente podemos encontrar esta patología, aunque no son el único grupo de edad donde lo podemos encontrar. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más a fondo. ¿Qué es el EPOC? El EPOC, como su nombre lo dice, enfermedad pulmonar obstructiva, es una enfermedad que va a generar un cuadro obstructivo, pero no solo eso, sino que va a generar un cuadro también restrictivo. Entonces, fisiopatológicamente encaja dentro de lo que son una neumopatía mixta, con una capacidad tanto obstructiva como restrictiva. Aquí, como lo mencioné en esta diapositiva, es un grupo de enfermedades respiratorias. Aquí estamos hablando de que varias enfermedades o tienen una multietiología, que ahorita lo vamos a analizar, puede llegar a generar este cuadro clínico específico. En otras palabras, podremos decir que es un síndrome LEPOC, ya que sabemos que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas no propios o específicos de una patología. Entonces vamos a analizar más esta enfermedad a continuación. La afección se dice que tiene dos tipos, una que es de tipo enfisematosa y una tipo bronquitis obstructiva crónica. Bueno, aquí como se menciona, el enfisema en realidad va a generar a la larga un ensanchamiento de los espacios aéreos con una deformación del pulmón y una destrucción del tejido pulmonar, incluyendo sus factores elásticos, lo cual va a condicionar obviamente el patrón ventilatorio de la persona. Por otro lado, tenemos la bronquitis obstructiva, que se va a caracterizar por un aumento de la producción de moco, una obstrucción de las vías pequeñas, como pueden ser los alveolos, los bronquiolos, prácticamente es donde vamos a tener la mayor afección, y obviamente son pacientes que cursan con una tos crónica. Estos dos tipos de afección, como lo podemos ver, van a condicionar la vida de la persona, y si estos cuadros son graduales, su crecimiento, como decimos, van increciendo crónicamente, van a generar un cuadro clínico bastante complicado. Por un lado, la pérdida de la capacidad funcional del pulmón prácticamente, y por otro lado, una obstrucción mediada por un proceso inflamatorio y o la acumulación de mucosidad. Todo esto nos va a ir generando, obviamente, la complicación del paciente. Aquí podemos ver en esta diapositiva más a fondo eso, como un cuadro inflamatorio, una fibrosis de la pared bronquial, obviamente despertado por una cascada de la inflamación, una agregación plaquetaria, tenemos la cascada de la formación del fibrinógeno, la fibrina, y esto nos va a ir generando el endurecimiento de la pared. También el cuadro inflamatorio nos puede generar, como ya sabemos, un exceso de la secreción de moco, y bueno, también vamos a tener secreción de otros factores que pueden generar la destrucción o la degradación del parénquima pulmonar. Entonces todo esto aunado va a generar una alteración en el estado de ventilación-perfusión bastante grave, porque por lo que estamos mirando, por un lado va a mantenerse el pulmón en un estado de inflamación crónica. Por otro lado, va a tener un proceso continuo de endurecimiento y pérdida de la elasticidad. Como vemos acá, una destrucción de fibras continuas. Obviamente vamos a tener algunas enzimas proteolíticas, principalmente la elastasa, que va a actuar sobre la elastina, con lo cual va a ir generando esa destrucción de la capacidad elástica. Y como decimos, el cuadro de inflamación crónica sabemos que va a generar
un aumento de la secreción de esta mucosa. Entonces, todo esto me va a disminuir mi capacidad, por un lado la ventilatoria, que va a disminuir la capacidad ya sea de distenderse el pulmón o de contraerse, y por otro lado obstructiva, que me va a afectar la perfusión, la famosa hematosis que sucede a nivel de alveolo capilar, va a verse obstruida. Entonces me va a generar aquí, podemos ver efectivamente, por un lado, un proceso restrictivo en las funciones del pulmón y por otro lado un proceso obstructivo a nivel alveolo capilar. Entonces aquí podemos ver perfectamente estos dos cuadros, el enfisema y la bronquitis. Entonces, enfisema, ¿qué es el enfisema? Vamos a pasar rápido a esta definición que nos maneja Port en su tercera edición, que nos dice que es una pérdida de la elasticidad pulmonar y crecimiento anómalo de los espacios aéreos distales con destrucción alveolo-capilar. Aquí nos está englobando un cuadro bastante rudo, como lo habíamos comentado en la diapositiva anterior. Por un lado, una pérdida de la elasticidad, que es clásico en todos los cuadros enfisematosos. Un crecimiento anómalo, ya que va a haber una dilatación de los acinos alveolares, ya sea que sea centroalveolar o panalveolar. Vamos a tener ese crecimiento y también de algunos espacios aéreos distales, como también los bronquiolos. Vamos a tener rigidez en esto, entonces un mecanismo similar como el que vemos en el asma, va a haber una constricción de ellos, lo cual va a dificultar el flujo de aire. Y la destrucción de la alveolo capilar, prácticamente estamos viendo la destrucción, la producción de una atelectasia. Bueno, analizando esta definición, la etiopatogenia prácticamente va a ser más sencilla entenderla. Entendemos aquí la etiopatogenia del enfisema, prácticamente lo que va a ser, puede ser originada muchas veces por tabaquismo, de hecho es la causa número 1. Una deficiencia de alfa-1 antitripsina, ya sea una deficiencia familiar o una deficiencia generada por alguna otra patología, ya sea de orden metabólico, genético o muchas veces virales, algunas enfermedades virales que también pueden alterar esta producción de alfa-1 antitripsina. Y tenemos otras causas como principalmente tenemos aquí infecciones crónicas de repetición, producto de enfermedades microbianas, que pueden generar obviamente estos procesos de inflamación crónica. Bueno, todo esto va a generar, como decimos, una inflamación y un desdoblamiento de elastina por proteasas, como ya habíamos mencionado. Principalmente la elastasa va a jugar un papel muy importante acá para generar esa lesión e inflamación del tejido, para generar la destrucción de las fibras elásticas y posteriormente la destrucción de los tejidos alveolares. Y ahora, desde el otro punto de la bronquitis crónica en realidad, como sabemos, es la inflamación, itis es inflamación, entonces estamos hablando que es la inflamación o obstrucción de los bronquios de manera crónica, entonces tenemos una obstrucción en la inflamación de la vía respiratoria de modo crónico. Crónico sabemos que es aquello que dura más tiempo del que debería de durar la patología. Aquí para identificar cuando una bronquitis ya se hizo crónica, tenemos ciertos criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente los episodios de bronquitis aguda que difícilmente me van a generar un EPOC, pero si estos se van sumando, como dice uno de sus criterios diagnósticos, que pues tiene que ser una tos productiva de crónica de 3 meses o más, consecutivas en un lapso de 2 años sucesivos. Con esto podemos estar ya hablando de un cuadro de bronquitis crónica, una crónica de repetición, lo cual me va a empezar a dar datos en la historia clínica de decir, este paciente puede que traiga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya me está haciendo a la idea de que tiene este diagnóstico. Tenemos que va a tener un aumento gradual también de las exacerbaciones agudas que producen un esputo purulento. En otras palabras, cada episodio
de los que llegue a tener al año durante estos periodos cronológicos va a ser más agresivo que el anterior y va a tener una mayor cantidad de producción de esputo, lo cual me va orientando más a este diagnóstico. Y a esto le podemos ir sumando los antecedentes de tabaquismo y otras cuestiones, y entonces me va dando, como decimos, una hipótesis diagnóstica hacia enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es que hay una inflamación crónica que va a generar a nivel de estos epitelios alveolares un aumento de las células caliciformes, producto obviamente de los mecanismos de la inflamación. Por otro lado, eso me va a estar generando un aumento de la secreción de estas mucosas, aumento de moco, y este moco va a generar una obstrucción de la luz bronquioalveolar. Por otro lado, esta misma inflamación, este aumento de células, también me va a aumentar mediadores de la inflamación que me van a ir generando a la larga una formación de fibrosis en la pared bronquialveolar, crecimiento de esta y reducción de la capacidad elástica. Todo esto en qué va a terminar, obviamente, en un cuadro de hipoxia, que esta es la complicación grave de esta enfermedad, la hipoxia que va a manejar el paciente. Bueno, espero que hayan entendido esta parte. Ahorita vamos a continuar con el cuadro. Como pudimos ver en esta parte, la fisiología y la etiopatogenia nos hacen ver que es una enfermedad un tanto complicada, o más bien dicho, los pacientes tienden a complicarse enormemente. Por eso ahorita vamos a analizar un poquito más ese cuadro clínico en base a esta patogenia, y también vamos a ver los métodos diagnósticos que hay para esta patología, para identificarla fácilmente, y abordaremos un poco de su manejo o tratamiento. Continuemos. Vamos a tocar el pequeño tema de cuadro clínico de esta patología que estamos mirando, que es el EPOC. Bueno, el cuadro clínico abarca grandes aspectos, como ya se vieron, todos enfocados, o la mayoría de ellos enfocados en el patrón ventilatorio. Bueno, dentro del cuadro clínico, una de las cuestiones más importantes dentro de este padecimiento es el enfisema. Como ya se vio la definición, en el enfisema hay una pérdida de la elasticidad, una deformidad, con una ampliación del parénquima pulmonar prácticamente, pero no funcional, en el cual cambia la forma del tórax. Aquí tenemos dos personas. El primero, de la izquierda, podemos ver un tórax normolíneo, que es un tórax cilíndrico, ligeramente cónico, de vértice superior, base inferior, cuyo diámetro anteroposterior es menor obviamente al diámetro lateral. Bueno, durante el proceso del enfisema, este diámetro anteroposterior se incrementa por obviamente el cuadro de hiperinsuflación que está presentando, por el aumento del parénquima y endurecimiento del mismo, con lo cual vamos a tener un tórax ampliado, como se ve en la imagen, un tórax ampliado en su diámetro anteroposterior, dejando un tórax, si hacemos este corte transverso, podemos ver un tórax más redondo, a diferencia de un tórax normal, que es un tórax elíptico. Bueno, esto se denomina tórax en tonel, y este es uno de sus signos más característicos de esta patología. Ahora bien, desde el punto de vista respiratorio, el cuadro clínico va a ir enfocado principalmente a esto, a los volúmenes y capacidades pulmonares, en los cuales vamos a tener alteraciones de estos volúmenes. Aquí tenemos primero, repasamos un poquito esto, volumen corriente, denominado así al volumen de aire que entra y sale en una ventilación normal, ya sea su proceso inspiratorio o su proceso expiratorio, realmente donde sacamos aire en cada una de nuestras ventilaciones. Tenemos un volumen residual expiratorio, que es la cantidad de aire adicional que podemos sacar de nuestros pulmones, un volumen de reserva,
el cual normalmente corresponde al espacio muerto, tanto bronquial como alveolar. Obviamente las estructuras cartilaginosas impiden que se genere un cierre completo de estas áreas ventilatorias, y por eso se maneja este pequeño espacio. Y hacia arriba tenemos el volumen de reserva inspiratorio, o también denominado volumen inspiratorio forzado. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros metemos aire más allá de nuestro volumen corriente. Entonces eso va a determinar, por un lado, la capacidad inspiratoria, que es la capacidad que tenemos para meter aire, que suma el volumen corriente más mi volumen de reserva inspiratorio. Tenemos una capacidad funcional residual, que es mi volumen residual, más mi volumen de reserva. Esto nos va a generar, como decimos, el conocimiento de estos campos pulmonares. Bueno, durante este proceso del EPOC vamos a tener una reducción tanto del volumen de reserva expiratorio como del volumen de reserva inspiratorio. ¿Por qué? Porque obviamente al perder sus capacidades elásticas va a distender menos el pulmón, y obviamente también va a perder esas capacidades de contraerse. Entonces también mi volumen de reserva expiratorio va a disminuir. Esto se va haciendo gradualmente, no es un padecimiento que suceda de primera instancia, pero esto va apareciendo. Normalmente para pruebas diagnósticas el principal volumen que se utiliza es el volumen de reserva expiratorio, o de expiración forzada, como le dicen, la capacidad que tiene el paciente para sacar este volumen, el cual va a variar. Como decimos, se dice que empieza un grado 1, lo vamos a ver más adelante en una diapositiva, a partir de cuando se pierde el 50% de este volumen. Entonces va a haber una disminución en nuestras capacidades expiratorias. Que bueno, existe la capacidad, así como la capacidad inspiratoria, también tenemos la capacidad expiratoria, que prácticamente es mi volumen residual más mi volumen corriente. Pero bueno, ahora, este cuadro clínico, en base a la fisiopatología que ya hemos analizado, presenta varias complicaciones. La primera que podemos mencionar, obviamente como ya se describió en la patogenia, en la fisiopatología de esta enfermedad, es la hipoxemia. La hipoxemia o hipoxia, obviamente producido por ese mecanismo de obstrucción, mediado por ya sea por la fibrosis a nivel del alveolo, o la ruptura del alveolo, o también producida por el engrosamiento de la capa, principalmente por el moco que está obstaculizando. Como sabemos, va a aumentar eso la presión arterial de CO2. ¿Por qué? Porque va a tener una barrera la cual no va a poder atravesar, y con esto va a generar un cuadro de acidosis. Esta hipercapnia se va a traducir en un estado de acidosis que puede complicar a la persona. Otra de las comunes que ponemos acá, las infecciones respiratorias mixtas, en las cuales la presencia de una inflamación crónica, mucosidad crónica y debilidad obviamente de la mucosa para defenderse, va a tener una mayor susceptibilidad para agregar alguna otra infección. También la ruptura, obviamente las atelectasias que se están presentando en el pulmón, para generar que gas pueda salir obviamente de los espacios alveolares, atravesar el parénquima y difundirse hacia la cavidad pleural, generando un neumotórax. También algo importante, puede llegar a generar una descompensación cardíaca ventricular. Por esto normalmente es secundario a la hipoxia, que obviamente sabemos que una hipoxia va a generar taquicardia, y con el tiempo esta taquicardia va a generar una hipertrofia miocárdica, ya sea concéntrica o excéntrica, dependiendo la patología asociada que se pueda tener. También podemos tener una tromboembolia pulmonar, un casito más grave, también normalmente secundario a esta insuficiencia cardíaca, que obviamente nos va a complicar más al paciente. Entonces, como podemos ver, tiene muchas complicaciones esta patología, por lo cual es de suma importancia tener cuidados previos a que llegue a estos estadios.
¿Cómo diagnosticamos la enfermedad? Bueno, el diagnóstico primeramente se utiliza un diagnóstico clínico en el cual nos basamos en la historia clínica. Obviamente, como ya vimos, desde el interrogatorio para reportar obviamente los cuadros crónicos que ha padecido de enfermedades respiratorias en los últimos 2 años o 3. Y obviamente factores de riesgo, como habíamos visto dentro de los antecedentes patológicos y no patológicos, el tabaquismo o el consumo de algunas otras sustancias, crónico o algunos casos de trabajadores que utilizan leña o trabajan con carbones o algo material incendiario comúnmente. Ellos también están más expuestos también a sufrir estos padecimientos. Por otro lado, una vez que ya pasamos la historia clínica, tenemos nuestra hipótesis diagnóstica, empezamos a explorar al paciente. El paciente, como decimos en los primeros estadios, es normal, no va a presentar ningún dato ventilatorio y como decimos ahí puede que ya tengamos sospechas de la enfermedad, pero se va a manifestar normal. Con el tiempo normalmente va a ir evolucionando y va a empezar a presentar datos de hiperinsuflación. Principalmente vamos a ver las deformidades del tórax, vamos a ver un poquito de disnea, si acaso una disnea de esfuerzo. Y algo interesante, vamos a tener estos extractores, como ahí dice, mesoinspiratorios. A la mitad de la inspiración vamos a acentuar este gorgoreo, por así decirlo, a la auscultación, el cual se va, como decimos, a estar presente, y esto obviamente es acúmulo de líquido en los espacios alveolares. Y tenemos las sibilancias, obviamente que pueden silbar o no, el cual está descrito que eso va a depender del grado de la bronquitis crónica en el que se encuentre o de la exacerbación que tenga. Radiológicamente podemos encontrar estados de hiperinsuflación. Como decimos, tenemos aquí vean esta silueta torácica hiperinsuflada, obviamente con aumento de los espacios aéreos. Datos que van a sugerir el enfisema, obviamente, los cambios. De tener un tórax cónico, vamos a tener un tórax un poco más cilíndrico, ensanchado, silueta cardíaca ensanchada, como decimos, hipertensión pulmonar. Aquí vemos el arco pulmonar incrementado. Y todos estos son datos que vamos a estar viendo en estas radiografías. Aquí vemos un paciente todavía en un estadio básico, obviamente antes de presentar un estado enfisematoso. Veamos los cambios en el patrón ventilatorio. Obviamente aquí ya hay un acúmulo de secreción mayor, lo cual está condicionando más esta patología. Las pruebas de función respiratoria, disminución de la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada decimos que es el volumen corriente más el de reserva respiratorio más el residual. Tenemos una disminución, ¿por qué? Tenemos una disminución principalmente en este volumen, el volumen de reserva respiratorio, el cual normalmente se va a ver disminuido. Como dice, disminuye este volumen y obviamente va a haber una expiración forzada incompleta. Al paciente le vamos a pedir que saque aire y va a sacar menos del que debería de sacar. ¿Por qué? Porque no tiene capacidades contractiles ya el parénquima y tampoco elásticas. Entonces eso me va a definir la enfermedad. Normalmente se dice que a cierta edad, después de los 50, 55 años de edad, empezamos a perder cada década de la vida aproximadamente del 10 al 15% de esta capacidad respiratoria, pero un enfisematoso normalmente tiene una progresión mayor. Se está hablando de que aproximadamente a los 50 años, entre 50 y 60 años, un leve va a tener una pérdida del 50%. Y aquí es donde muchas veces también podemos decir, este paciente ya tiene un enfisema, ya que difícilmente una persona llega a tener esta pérdida, como decimos, a una adultez temprana. Moderada, cuando lo tenemos entre 35 y 49%. Y como decimos, y la grave, cuando el volumen de reserva respiratorio es menor al 35% de su capacidad normal. Entonces esto ya sería un estadio mucho más complicado. Tratamiento es muy sencillo. Bueno, aparentemente primero hay que abandonar las sustancias que están generando. Luego vamos a utilizar el uso de broncodilatadores. El uso de broncodilatadores en el estadio 3 o estadio 3 podemos complementarlo con glucocorticoides.
principalmente para manejar la cuestión inflamatoria, la secreción mucosa, pero bueno, muchos no lo recomiendan. Y por último tenemos la oxigenoterapia, que entra en cualquiera de estos niveles, obviamente para corregir esos niveles de hipoxia y evitar las complicaciones. Aquí tenemos un cuadro simple del manejo de los broncodilatadores. En el estadio 1 manejamos agonistas beta 2 a demanda del paciente, prácticamente siempre y cuando tenga los cuadros de ventilatorios. Tenemos el estadio 2 cuando combinamos ya los beta 2 con los anticolinérgicos, y en el grado 3 ya todo eso anterior, más normalmente utilizamos aquí en México teofilina de liberación lenta o algún agonista beta 2 de liberación prolongada, y también se empieza a valorar el uso de glucocorticoides. Bueno, como vemos, esta patología puede llevar a complicaciones bastante graves. Obviamente por eso es importante conocerla y obviamente manejarla a tiempo, y más que nada prevenir estos datos clínicos. Espero este video les haya resuelto algunas dudas sobre esta enfermedad y la importancia clínica que tiene. Bueno, nos vemos en otro video más adelante. No olviden darle like y suscribirse si es que gustan.